Pues cumpliendo el horario con puntualidad hispánica, pero de verdad, les doy la bienvenida a esta que es su casa y a esta conferencia que cierra el ciclo en torno a la exposición Arte Prehistórico de la Roca al Museo que venimos celebrando desde el 25 de mayo. Ayer, precisamente, 30 de junio, se cumplía un siglo de la clausura de aquella exposición llamada de Arte Prehistórico Español, cuyo centenario conmemoramos. En este ciclo, si bien la exposición conmemora la importancia de aquella exposición y su importancia en el mundo de los museos, hemos presentado, aparte de los contenidos de la exposición, por ejemplo, cómo se organiza y qué proyectos tiene hoy el Museo de Altamira, del que, por cierto, y no es casualidad, se cumplen también este año 100 años de la creación de su primera figura de protección, la Junta Protectora de las Cuevas de Altamira, que daría lugar posteriormente al patronato y después al museo. Hemos repasado algunos hallazgos y proyectos recientes, tanto en el campo del arte paleolítico como levantino y megalítico, y presentado, ayer mismo la podían ver ya colgada en YouTube, una panorámica del para muchos desconocido arte rupestre canario. Hoy vamos a concluir con un aspecto especialmente caro a la temática de la exposición, el de la reproducción del arte para su presentación al público. Reproducción que aúna investigación, técnica y trabajo artístico, en tanto toda recreación del arte es en sí misma una nueva obra de arte. Pero también divulgación y respuesta a los problemas de conservación de estos vestigios, siempre precarios, de las primeras artes humanas. Nadie mejor para ello que el conferenciante que nos acompaña, quien ha pintado no una, sino hasta tres veces el techo de la cueva de Altamira, entre los de otras cuevas como Tito Bustillo, Covaciella, Covalanas, Yonino, Candamo. Trabajos realizados junto a su mujer Matilde Muzquia. Pedro Saura es catedrático emérito de fotografía de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense. Pero esta definición de su ocupación laboral no nos lo dice todo sobre su labor. Como él mismo nos contará, su relación con este museo y con el arte prehistórico ha sido larga y fecunda. En realidad, hoy vuelve a su primera casa. Pero no solo con el arte prehistórico en el sentido que le damos en Occidente, también en el ámbito antropológico, y me gustaría resaltar sus trabajos en Nueva Guinea, que dieron lugar a una serie documental, a exposiciones y creo que incluso a su propia tesis doctoral. De este trabajo, además, nos cedió una imagen que pueden ver en las salas de exposición permanente de prehistoria en este museo, cosa que le agradecemos. No les voy a aburrir con más datos sobre su currículum, publicaciones, documentales dirigidos, trabajos fotográficos. A él le gusta decir que no es prehistoriador y quizá no lo sea en el sentido formativo, pero buena parte de su trabajo ha girado en torno al arte paleolítico. De hecho, en 2020 la prestigiosa Sociedad Prehistórica de Cantabria le concedió su premio anual. Y es que la arqueología y la prehistoria como especialidad, que depende principalmente de la propia arqueología para su desarrollo, son quizás las ramas del conocimiento más multi e interdisciplinares del ámbito científico. Y en este sentido, esta vuelta a casa de hoy está más que justificada. Les dejo con él. Muchas gracias, Eduardo. A ver, buenas tardes. Bueno, tengo que agradecer que el Museo Arqueológico Nacional me haya invitado para dar esta conferencia, en donde fue mi casa. Voy a contar algunas cosas de por qué estoy aquí y, por supuesto, voy a contar, antes de contar cómo hemos hecho, cómo recreamos el arte paleolítico, por qué lo hacemos así. A ver, yo entré a trabajar en este museo en el año 1968, o sea, hace 53 años. Entré como dibujante y eventual fotógrafo en las excavaciones arqueológicas a las que me mandaban en verano. Este era yo, en el año 68, en mi laboratorio,
y yo me traían piezas a dibujar, en este caso unas cráteras griegas, en este caso dibujando un Lequitos griego también. Y estos eran los dibujos que yo hacía en el arqueológico entonces, hace 53 años. Esto es para una publicación del director del museo, para la estela decorada de Hernán Pérez y demás. Y estas eran las cosas que me encargaba este señor, que era mi jefe. Ese señor era don Martín Almagro Basc. Era director del Museo Arqueológico Nacional, era catedrático de Prehistoria de la Complutense, era director del Instituto de Prehistoria, era comisario general de excavaciones arqueológicas de España. Por su firma pasaban todas las excavaciones arqueológicas que se hacían en España. Digamos que era el amo de la arqueología y de la prehistoria en este país. Este era mi jefe. Estando un día trabajando en el despacho, me llamaron, me avisaron, don Martín te llama y tal. Así que fui a su despacho, que era inmenso, a mí me parecía, y estaba con otro señor. El señor en cuestión era, según contaba Almagro, me contó, era el descubridor de una cueva en Cantabria con pinturas. Entonces, Manuel de Cos se llamaba. Entonces, Almagro me dijo, es que este hombre dice que ha descubierto una cueva con pinturas y trae unas fotos muy pequeñas. A don Martín aquello le parecía un juguete, eran fotos muy pequeñitas, carretes de 16 milímetros. Y era esto, alguno a lo mejor lo reconoce. Esto era un juguete que tenía como accesorio una cámara fotográfica que usaba película en 16 milímetros y que tenía dos objetivos la cámara y hacía tomas estereoscópicas, es decir, doble visión desde dos ángulos. Luego mandabas el carrete a revelar a la casa esta Viewmaster y te los mandaba montados en este cartoncito por pares, lo metías y veías el famoso 3D de ahora tan de moda. Ya existía, desde siempre. Desde el inicio de la fotografía ha existido la fotografía estereoscópica. Así que yo cogí el juguete, lo miré y le dije, sí, don Martín, aquí hay pintura, hay digitaciones rojas y tal. Pues prepárelo todo porque el sábado nos vamos a Cantabria. Y así que fue. Así que el sábado, don Martín, doña Clotilde, su mujer, el hijo del fotógrafo de aquí del museo, el Honor Domínguez, y yo nos fuimos en el coche oficial a Cantabria. Y esta es una foto histórica en el pantano de la Palombera, la confluencia del río Nansa y el río Lamasón, donde está la presa. Y esta es la barca de mantenimiento de la presa. Y atrás, a popa, a los mandos, va Manuel de Cos, el descubridor de la cueva, don Martín y su mujer, el Honor Domínguez. Les hice retirarse un poco para hacer esta foto, que ahora ya es histórica. Y luego me cogieron y nos fuimos navegando hacia donde estaba la cueva, hacia orillas del río Lamasón. Esta es la entrada a la cueva de Chufín. Afortunadamente hoy tiene una reja que la protege. Bueno, entonces, esta foto es de muchos años posteriores, esta foto no la hice entonces, la hice muchos años después. Bueno, todas las fotos que vamos a ver las he hecho yo, casi todas, prácticamente todas. Bueno, entonces, pues, efectivamente había esas pinturas rojas, había esta serie de digitaciones, series de puntos, y esto es el panel principal con una especie de bóvido muy rudimentario, un caballo, una posible figura femenina aprovechando los volúmenes de la roca. Y don Martín descubrió en la entrada, que eso no lo había percibido el descubridor, este friso de grabados de surco profundo de ciervas y posibles cabras, que fue lo que me hizo hacer el calco. Yo los calcos los hacía sin tocar la piedra. Yo tenía una técnica muy depurada. No agredía en absoluto el soporte. Y bueno, este es el dibujo que obtuve después ya en el laboratorio del museo, después de los croquis que tomé, de los datos que tomé y de las fotos. Y aquí estoy yo tan contento, aquí en mi museo, contemplando mi dibujo que luego fue publicado en trabajos de prehistoria por don Martín Almagro. Bien, durante los años que estuve aquí me pasó de todo. Esto es una excavación submarina en Menorca, donde había este caos de ánforas rotas. El director, don Manuel Fernández Miranda, catedrático y sin embargo amigo de la Complutense. Y ahí fui yo como dibujante, pero claro, dibujante submarino. Este soy yo, debajo del montón de ánforas había los restos de la madera de una barcaza ibérica hundida 2000 años atrás, y ahí estoy yo dibujando, pues tomando los datos para dibujar eso, los restos del barco. Este es el
croquis original y este es el dibujo definitivo. Y estas son algunas de las ánforas ya restauradas aquí en el museo que yo tuve que dibujar. Bueno, pero siempre que pude elegí paleolítico. En este caso tuve el privilegio de trabajar en dos campañas en la cueva de Tito Bustillo, bajo la dirección de Alfonso Moure Romanillos, que es el que aparece aquí con el mono marrón, aquí Victoria Cabrera, aquí Mercedes Cano, entre ellos, y aquí yo en la trinchera que había excavado García Guinea, dibujando el corte estratigráfico. Así que mi vinculación al mundo de la prehistoria tiene ya más de 50 años. Aquí están Vicky y Carmen Cacho lavando lo que sacábamos en la excavación en el río San Miguel, por la puerta primitiva por la que entraron los moradores de Tito Bustillo. Y aquí está donde apareció el bastón de mando, aquí arriba a la derecha de la imagen, el bastón de mando de Tito Bustillo, y aquí en mi mano el día que lo encontramos. Y aquí en el Museo de Oviedo, donde ahora descansa. Luego, el Monte Castillo, en Puente Viesgo, también es un sitio emblemático donde trabajé a las órdenes de Victoria Cabrera, que aparece aquí en la parte inferior derecha de la foto, desgraciadamente prematuramente fallecida, era como una hermana para mí, y aquí estoy yo dibujando el corte estratigráfico. Casi no tenía canas entonces. Y estos son los dibujos que yo hacía, el dibujo general del corte y el dibujo en blanco y negro para la publicación. Este era mi trabajo en el mundo de la arqueología y la prehistoria. Pero desde el principio, siempre que podía, elegía ir a yacimientos paleolíticos, a cuevas, porque lo que me quedó claro es que el arte paleolítico lo había resuelto todo en el terreno ya de la plástica del arte. Y desde el principio me atrajo mucho. Y claro, pues esto, por ejemplo, es la entrada a la cueva de Covalanas. Se supone que aquellas gentes vivían en la entrada, en la luz, pero seguramente hay que pensar que eran como nosotros, exactamente como nosotros, mejores que algunos de nosotros. Protegerían las entradas de las cuevas con empalizadas, con muros, porque tenían la misma inteligencia que muchos de nosotros. Y que además en el exterior hacía mucho más frío, las cuevas eran un lugar cálido comparado con el exterior, pero parece que para hacer el arte se metían en el interior. Luego esto hay que desmentirlo con el arte al aire libre, el arte rupestre al aire libre, pero está claro que en las cuevas, seguramente porque es donde mejor se ha conservado, el arte lo encontramos incluso en las partes más profundas de las cuevas. Aquí he cogido como ejemplo una cueva emblemática de las últimas descubiertas en Cantabria, que es un yacimiento excepcional, que es la cueva de la Garma. Se descubrió en el 95 y tiene ya 26 años del descubrimiento, pero es una cueva impresionante. Se entra a través de una galería superior, de la galería A, luego hay que hacer un descenso por escala de unos 8 o 9 metros, luego la segunda galería, que es esta que aparece en la foto, luego este descenso de 14 metros y luego la Garma inferior, que es donde hay un yacimiento riquísimo. Ellos no entraban por donde entramos nosotros, ellos entraban a ras del Prado, los que la habitaron. Nada más bajar encontramos este panel con estas cabras, este uro, un megaloceros, tremendo, y restos de la ocupación, de la comida, de los huesos de los animales que cazaban por doquier. O sea, un yacimiento excepcional que va a dar para muchos años de trabajo. Muchos de estos huesos estarán decorados y queda mucho por hacer en esta cueva. Y de esto quería hablar. El arte del hombre, de los hombres, de la gente del Paleolítico, el primero que se descubrió era lo que llamamos arte mueble, útiles, en este caso arpones, o elementos decorados, de hueso, de asta, que es lo que ha quedado hasta nosotros, porque la madera y las otras cosas han desaparecido, lógicamente. Entonces, a este arte mueble es en el que se fijó Sautbola en la Exposición Universal de París, el descubridor de Altamira, y cuando volvió a su Cantabria natal dijo, pues aquí tenemos muchas cuevas, voy a ver si encuentro restos de esta gente. La prehistoria como ciencia había nacido en Francia y él vio en la Exposición Universal pues estas piezas de arte mueble de las cuevas francesas y se interesó por investigar. Seguimos en la cueva de la Garma, que es un ejemplo muy emblemático. Aquí, in situ, en el suelo, encontramos esto, un bastón perforado, un bastón de mando ahí, sobre la marcha, dejado donde lo dejaron. Yo a esta cueva le llamé el Pompeya del arte paleolítico, porque
la entrada por la que ellos entraban y salían se colapsó y quedó todo tal como lo habían dejado. Esta foto es muy interesante porque esta es una sala muy grande y en esta foto los investigadores pasan por el lado de acá, por el lado frente a esa pared de roca que vemos. Esta foto me llevó un día entero iluminarla. Aquí hay 4 o 5 flashes escondidos para conseguir una exposición porque esta sala es de grandes dimensiones. Cuando la revelamos, esto era película, todavía no había digital, descubrimos esta estructura claramente artificial y posiblemente humana, casi seguro. Entonces es fácil imaginar que aquí apoyarían unos troncos, lo cubrirían de pieles y formarían una cabaña dentro de la cueva. Es uno de los pocos vestigios que hay, pero en ese recinto circular apareció, entre otras cosas esto, seguimos hablando del llamado arte mueble. Apareció en una falange de bisonte esta figura de bóvido grabada que si la vemos el desarrollo es brutal, es tremenda. O sea, esto es una joya del arte mueble paleolítico. Además parece que tiene como una flecha clavada ahí en el cuarto trasero y esto es una maravilla y está justo en ese lugar. Hay otro lugar en la Cueva de la Garma que es que es un lugar que yo lo asocio a la vivienda de un artista. Los huesos que aparecieron en este recinto también artificial, estos bloques de piedra, movidos hace 14.000 años porque las estalactitas estas que han crecido encima de alguno de los bloques se han datado y hay huesos seleccionados, por ejemplo, hioides de caballo y cosas de estas. Y entre otras piezas aparecidas en este lugar, este diente de caballo al que han quitado el esmalte y han grabado a su vez una cabeza de caballo y estas figuras geométricas, este contorno de cabra, que tiene 6 centímetros o 7 de la boca al extremo del cuerno, es pequeñita, hecho en un hioides de caballo, en el hueso de la mandíbula del caballo, o esta pieza que para mí es la joya, es un cuchillo hecho en una costilla de bisonte que tiene una cierva o cabra grabada, claro, con la cabeza vuelta, porque la cabeza fuera de la costilla no se puede poner, el pecho, las patas delanteras, pero cuando le damos la vuelta, en la parte de atrás tiene el vientre y las patas traseras. O sea, conceptualmente es una joya de inteligencia y de obra de arte. Es una de las joyas de arte mueble más significativas de todas las encontradas en Europa. Y, bueno, ya una vez que hemos visto esto, pues entendemos que cuando Sautolá volvió de la Exposición Universal de París, él buscaba cosas de estas, o sea, piezas de sílex, puntas de flecha, puntas de hueso o de asta, porque debajo de este prado, cerca de Santillana del Mar y con los picos de Europa al fondo, está el techo decorado más impresionante de la prehistoria. Y conozco muchos, sigue siendo muy impresionante. Esta es la sala de polícromos de Altamira. Aquí vemos que se ha excavado una trinchera y en el centro vemos el testigo de dónde estaba el suelo originalmente y a los lados también ha quedado una marca, un testigo de la altura. En esta sala, que es una sala aneja al vestíbulo de la cueva, en la entrada de la sala, veis que el techo cae inclinado, en la entrada de la sala la altura sobre el suelo era de 2,10 metros, pero al fondo es 60 centímetros. O sea, las figuras, la mayoría de las figuras fueron pintadas agachado o de rodillas por el autor. Y esta trinchera se excavó para que los turistas pudieran entrar y no se dieran en la cabeza y no borraran las figuras. El caso es que en 1975 había oído Sautolá, Marcelino Sánchez Sautolá, el descubridor de Altamira, no solo de Altamira, el descubridor del arte rupestre paleolítico, el descubridor de que las gentes del Paleolítico Superior tenían una mente simbólica y eran capaces de transmitir ideas abstractas a través de un lenguaje de figuras y de signos, que es lo que es el arte rupestre paleolítico. Entonces entró en la cueva y no sabemos por qué no vio las pinturas. Pensamos que entró agachado por la baja altura del techo, entró agachado buscando en el suelo lo que se supone que tenía que encontrar restos útiles, de hueso, de sílex,
Recorrió la cueva hasta el final, hasta la galería final, la llamada cola de caballo, y bueno, no descubrió el techo polícromo. Y 4 años después, en el 79, entró con su hija María, que tenía 8 años, y ella no necesitaba agacharse. Entonces, María, con su luz, que supone que era una vela o algo así, vio el techo pintado con esas figuras rojas tan impresionantes y dijo la famosa frase de «Mira, papá, ahí hay huellas pintadas», ¿no? El asunto es que era la primera vez que los ojos del hombre actual veían el arte dejado por las gentes del Paleolítico. Y la visión de Marcelino Sáenz de Satuola fue increíble porque él desde el principio pensó que eso era obra de las gentes de aquella época, de las gentes del Paleolítico Superior. Fue una tragedia porque nadie le creyó. En ese momento, además, Europa estaba muy alborotada con la publicación de Darwin del origen de las especies y la Iglesia por un lado, en fin, que no tenían idea de que cómo es posible que un hombre de hace 15 o 20.000 años pintara así de bien si éramos monos. No, no éramos monos, éramos igual que ahora, pero bueno, en fin. El caso es que esa es una historia muy conocida que no es al caso contar. Este dibujo, esto es una recreación que hice de la altura del suelo, originalmente del suelo de la sala de polícromos, bajo una luz de una lámpara de grasa, y para que se vea la escala de las figuras respecto a un hombre. Entonces debió pintar eso, de rodillas, agachado, al fondo incluso la gran cierva la debió pintar acostado o acostada, el que lo hiciera. Y este es el gran descubridor, este es Marcelino Sáenz de Satuola, el que descubrió Altamira y el que descubrió, no Altamira, descubrió el arte paleolítico. Bueno, bien, cuando entramos en Altamira por primera vez, esta foto yo le llamo la visión de María, de la hija de Satuola. Está hecha con una sola luz y podemos apreciar cómo están los bisontes encajados en volúmenes naturales de piedra. Mi idea, después de muchos años y después de haber hecho 3 veces Altamira, es que el autor de estos bisontes, que era un solo autor, eso ya os lo explicaré luego por qué, fue con la determinación de pintar bisontes. Y además de un tamaño concreto. Seguramente pintar bisontes era lo que tenía que hacer porque era algo que la tribu entendía. Tenía que pintar bisontes que significaban algo, no solo bisontes, más cosas. Entonces él encontró volúmenes que se adaptaban al tamaño preconcebido por él. Y otras veces, cuando el volumen era un poco más pequeño, como por ejemplo en este bisonte que vemos a la derecha de la imagen, pues puso la parte del torso, la parte más poderosa del animal, en el volumen y luego el resto lo sacó fuera. Pero el que tenemos en el centro está aprovechando el volumen íntegro. Bien. Vamos a seguir. Esta es la entrada a la cueva de Altamira. Esta foto ya es antigua, ahora es más bonita la puerta. Y esta es la cueva completa, ¿no? Vemos cómo la boca, inicialmente, la boca cuando estuvo habitada tenía 18 metros de abertura, era amplia, el vestíbulo, y esa zona señalada en rojo es la sala de polícromos. El resto de la cueva también tiene restos de pinturas, algunas no tan denso ni tan intenso como la sala de polícromos, pero tiene... Y sobre todo la galería final, esa estrecha, que es, digamos, el segundo santuario de Altamira. Pero, como no podemos extendernos sobre todo, porque si no tardaríamos 5 horas. Bien, esto es una foto que intenté ver cómo se vería la sala de polícromos con la penumbra que llegaría desde el exterior de esa boca tan amplia. Me pasé de luz, o sea, esto tendría que ser un poco más oscuro. Pero eso es lo que vemos cuando vemos el techo polícromo a contraluz. Por la humedad de la roca y demás, vemos eso. En esos bultos están los bisontes y lo vemos así, o sea, no lo vemos. Y si nos ponemos en el lado opuesto, con esa misma luz, lo que vemos es esto. O sea que la primera cosa que entendemos desde nuestro punto de vista de formados en el arte, en las artes plásticas, yo llevo pintando y dibujando toda mi vida, es que el autor de las figuras estas aprovechó la inclinación del techo a favor, porque está un poco inclinado en lugar de ponerse a contraluz. O sea, pintó desde aquí, con la luz a la espalda, la poca luz, porque necesitó luz artificial, eso ya lo veremos. Y luego, pues hay una serie de formas de ver Altamira. Este es el bisonte encogido, uno de los
de mis favoritos, bueno, todos son mis favoritos, que esta foto está hecha con luz plana, polarizada, que no haya brillos, que el agua no brille, pero esta otra también es una visión de Altamira, es decir, con una luz distinta en la que vemos cómo ha aprovechado el volumen, pero no solo el volumen, que esa es una de las cosas. Aquí vemos una parte de este bisonte y vemos cómo no saca la figura de la grieta. O sea, está inscrito, las figuras de Altamira están escritas en volúmenes, pero también contando con las grietas. Aquí en esta parte del dorso, del lomo del animal, esa grieta casi imperceptible no ha sacado prácticamente la línea de carbón de esa grieta. Y otra de las cosas que hemos observado es, por la que identificamos al autor de los bisontes, o autora, creo que es un autor, pero bueno, luego, si acaso, hablamos del tema. Porque es una sola persona. Y es porque siempre sigue el mismo protocolo. No son distintas posturas de los bisontes, pero con un protocolo siempre igual. Graba primero, hace un grabado inciso ancho, repetido, a veces de más de un dedo de anchura, que bordea al animal. Luego hace mucho hincapié en el grabado de los ojos, de la lengua, de los cuernos, y luego dibuja carbón intentando que el carbón no invada el grabado. Y el sentido en el que hace todos los trazos de carbón, este es el dorso de ese animal, lo identificamos por dónde queda el pigmento en la textura de la piedra, y siempre lo hace acariciando el pelaje. No hay ni un solo trazo a contrapelo. Hemos identificado el sentido del trazo y no hay ni un solo trazo a contrapelo. Es decir, que eso indica que es una sola persona los que los ha hecho todos, entre otras cosas. Hay signos de autor. Luego, en este otro, el bisonte hembra encogido, hemos hecho esta foto y hemos, mediante filtros, quitado el color rojo y la base. Y hemos visto lo que hizo carbón, el negro. Entonces, esa es la segunda técnica que utilizó. Utilizó el carbón como línea, con carbón vegetal, que por eso se han podido datar por carbono 14 en 14.500 años antes del presente, y luego como masa, dibujando con carbón y extendiéndolo con la mano. Seguro que con la mano. Hemos leído y visto por ahí lo de que utilizó pieles, gamuzas. No, la piel habría arrastrado el pigmento, se lo habría llevado. La mano lo mueve, lo reubica, pero no se lo lleva. La mano es como un plástico. Hemos probado y la mano es lo que funciona. Humedeciendo, por supuesto, la roca. La roca siempre está húmeda, entonces es fácil de mover. Y luego el rojo. El rojo, que por supuesto, supongo que a estas alturas ya todo el mundo sabe que no es sangre ni esas cosas que nos dijeron. El rojo es hematites, es mineral de hierro, es un pigmento de un mineral de hierro, es óxido de hierro. Entonces, de hecho, si hubiese usado aglutinantes o elementos orgánicos para pintar, hace milenios que habrían desaparecido, comidos por bacterias o yo qué sé. En fin. Entonces, esta otra es... Estamos hablando un poco del registro, de cómo hemos llegado a conclusiones. Esta es una foto de uno de los bisontes, del bisonte con pelaje de verano, que dice Braille. Esta foto es tal como lo vemos, es la cabeza. No sé si, supongo que sí vemos el ojo ese grabado y tal, ¿no? El ojo, es solo la cabeza, el ojo, el morro, y ese esgrafiado que se supone que indica el pelaje. Pero cuando hacemos la misma foto con luz polarizada, desaparecen los brillos del agua y vemos el color, vemos la pintura. Entonces, hay una serie de técnicas complementarias para ir tomando el registro de todo lo que necesitamos saber. Este, por ejemplo, es otro de los bisontes en el que el óxido de hierro es más sombra natural, no es tan rojo, el carbón es negro, tal, pero esta es una foto también plana, luz polarizada y tal. Pero si usamos una luz rasante, entonces vemos eso que les he contado del grabado, que es uno de los grandes desconocidos del arte paleolítico, el grabado inciso hecho con buriles de sílex, que si nos acercamos vemos cómo ha grabado el ojo, la pupila, todo el hocico, la barba, vemos todo ese grabado riquísimo que tienen los bisontes. En definitiva, los bisontes de Altamira, ya sé que nos estamos centrando mucho en Altamira, tienen las 4 técnicas de las artes plásticas clásicas. Escultórica, porque ha aprovechado los volúmenes, tiene dibujo a carbón, tiene pintura roja y tiene grabado. O sea, dibujo, escultura, pintura y grabado, lo tiene todo. Aquí vemos la cola del bisonte que está bramando, como lo que os decía antes, que hay grabado inciso, trazo de carbón, grabado inciso, trazo de carbón, evitando que el carbón invada el grabado. ¿Se ve, no? Sí, se ve.
Esta otra es la hembra, el bisonte hembra, que también tiene esa misma técnica. Primero el grabado, después el dibujo a carbón, después el carbón como masa y después el rojo. Y el rojo, al extenderlo en unas zonas más que en otras, se reubica, y esas zonas anaranjadas en realidad es que al mover el pigmento penetra en el poro de la roca y la parte alta de la textura queda limpia, y entonces queda esa sensación anaranjada. En realidad está movido con la mano. Es lo que hemos reproducido, y así es como ha funcionado. Y bueno, si nos acercamos vemos cómo está grabado el ojo, cómo está grabada la lengua. La lengua está grabada, la barba, el ojo. Y si nos acercamos más todavía, ese vigoroso trazo de la barba, cómo está grabado e inciso ahí desde que lo hizo hace 15.000 años. Este es un bisonte también de Altamira, en el que el autor se complicó la vida porque puso la cabeza en un volumen saliente del techo, casi 20 centímetros, respecto al plano general del techo, porque claro, el bisonte está con la cabeza vuelta hacia atrás y está en otro plano. Es decir, lo puso ahí porque al estar con la cabeza vuelta está en 3 dimensiones y lo aprovechó. O sea que ya aquel tipo conocía el 3D. La cierva, que es el animal pintado más grande de Altamira. Madre mía. Voy a ir rápido, voy a pasar. Este es un bisonte que descubrimos nosotros durante la investigación para hacer la réplica, inacabado. Está un volumen, se ve grabados los cuernos y el ojo, y cómo el volumen natural dibuja el dorso, la jiba, la pata trasera. Este era inédito. O esto, que al principio le llamábamos el pájaro loco. Esto es un grabado muy pequeño. Luego pensamos que quizá podía ser un caballo. Y luego los caballos de la tribu que habitó la cueva 4 o 5.000 años antes, hasta hace muy poco se consideraban solutrenses, ahora resulta que son gravetienses. Los caballos tienen una técnica diferente, y aquí quiero contar una cosa más. Madre mía. Es lo siguiente. Cuando el autor de los bisontes entró en Altamira, el techo estaba lleno de estos caballos rojos en tinta plana, hechos por la ocupación del grupo humano anterior. Y en ese momento, cronológico, otros yacimientos, las figuras están hechas en monocromo, en carbón, generalmente en negro. Y entonces él se puso a dibujar sus bisontes, y al dibujar bisontes cubrió parte de alguno de los caballos. Esto es una teoría nuestra. Entonces, al cubrir uno de los caballos y ver la combinación del negro con el rojo del fondo del caballo, dijo, esto es impresionante. Entonces completó. Eso era nuestra teoría inicial, pero después hemos descubierto 8 caballos debajo de los bisontes, completos. Lo hemos publicado y todo, o sea, lo puedo decir. 8 caballos. Entonces lo hemos desidentificado más que nada porque el autor o autora de los caballos gravetienses hacía un grabado único, una línea, no como el de los bisontes, que hacía una línea repetida muy ancha. No, un grabado único que recorría toda la silueta, y entonces el grabado todavía está debajo de los bisontes. 8 caballos debajo de ellos. Aquí había uno que estaba a punto de ser tapado, porque los caballos no tienen cuernos, a no ser que sea el unicornio que creo que no existe. Porque vemos aquí que el caballo este rojo tiene un cuerno negro y el hocico. Esto es que iba un bisonte aquí encima. Tiene incluso en el extremo de la izquierda de la imagen, en la parte alta, vemos un poco de trazo de carbón negro, que era el dorso del bisonte. Aquí había un bisonte solo empezado que habría tapado este caballo. Habría sido el 9º. Pero los hay. Bueno, este es el grabado que digo que hacían los autores de los caballos, y todo el techo de Altamira está lleno de grabados. Aquí, por ejemplo, también descubrimos un caballo inédito. Esto es una esflorescencia calcárea, pero el grabado permanece, y entonces descubrimos las patas delanteras. Aquí había otro caballito inédito. Bien, ahora ya nos ponemos a trabajar. Hay que hacer esto, ¿no? Entonces, lo primero, necesitó luz. Habíamos leído que los autores, los pintores de la prehistoria, comían mientras pintaban. Comían mientras pintaban. El que dice eso no ha pintado en su vida, porque cuando pintas te olvidas de comer y de todo. Porque había huesos deliberadamente rotos junto a los paneles pintados, en algunas cuevas francesas y tal. Nosotros dijimos,
Para comer no es seguro, porque para comer sales a tus amigos de la boca de la cueva y comes con ellos. Será para pintar, y lo primero que hicimos es pensar si el tuétano de los huesos lo habían aprovechado como aglutinante con los pigmentos para pintar. Y lo probamos, catastrófico. Primero hay que calentarlo para que se haga líquido. Al mezclarlo con el pigmento, enseguida con la temperatura de la cueva, que son 12, 13, 14 grados, se vuelve sólido otra vez. Al intentar extenderlo sobre una pared húmeda de agua, siendo el tuétano una grasa, no funcionan, no es para pintar. Yo no sabía que el tuétano ardía, así que estábamos en Puente Viesgo, allí a pie de Monte Castillo, fuimos a la carnicería, le pedimos un fémur de vaca, nos hicimos una lámpara de barro de allí del camino, sacamos el tuétano, que es eso de color rosa que está saliendo por ahí, y hicimos una mecha de hierba seca y ¡voilà! Una lámpara de tuétano, una lámpara de grasa animal. Entonces, ideales porque no producen casi humo, no huele mal, producen una luz esférica, estupendo. Una de las cosas por las que la autenticidad de Altamira se puso en entredicho es que había tan poca altura entre el techo y el suelo que supusieron que necesitarían hogueras para alumbrarse y las hogueras habrían dejado hollín en el techo y no había rastros. No eran hogueras, nadie enciende hogueras en una cueva porque te asfixias con el humo, son lámparas. Así que hicimos lámparas de tuétano. Aquí estamos en la Cueva de las Chimeneas con una de nuestras lámparas, esta es Matilde, mi mujer, y esta foto está hecha con película muy poco sensible, no es digital, esta foto tiene 40 años y ahí está, alumbrándose con la luz de una lámpara de tuétano. En la excavación de Altamira, esto es Altamira, la cueva original, pues aparecen las líneas de hogueras, las líneas estas oscuras de carbón, y aparecen los pigmentos, y entre ellos encontramos incluso lapas que se han usado como pocillos para mezclar el pigmento con agua, y aquí tenemos la piedra de limonita, óxido de hierro, carbón, todo esto son del yacimiento de Altamira. En la cueva de la Garma, vemos aquí a la derecha en ese muro un bisonte vertical en negro, pero vemos un machacador de ocre aquí en el suelo, una pieza de piedra con la que han machacado un óxido de hierro para sacar el ocre rojo para pintar. En la cueva de la Pasiega, en Puente Viesgo, en Cantabria, está esta paleta, que es un bloque de piedra con una masa espesa de óxido de hierro, y se ven todavía las huellas de haber mojado ahí los dedos para pintar las ciervas de la cueva de la Pasiega. En la cueva de Tito Bustillo encontramos lo mismo, es decir, que pintaban con óxido de hierro. Nuestra primera réplica fue una que hicimos para un parque cultural en Osaka, en Japón, en 1991. Aquí estamos en Altamira, estamos Matilde y yo, a nuestro lado el profesor Masuda, al lado de él José Antonio Lasera, director de Altamira, y luego 5 japoneses más. Entonces, las técnicas, entonces nos encontramos con que teníamos que hacer un fragmento para un museo en Osaka, un parque cultural, de 35 metros cuadrados de Altamira, y nos lo encargaron a nosotros, a Matilde y a mí. Así que escogimos una zona que recogía la mayor parte de los bisontes, la parte más eso, y recurrimos al Instituto Geográfico, que tenía un mapa de curvas de nivel cada centímetro, y lo trasladamos a láminas de por span de 1 centímetro y fuimos poniendo cada lámina en su sitio. No voy a explicar el proceso, que fue complejo pero efectivo. Luego lo recubrimos de un mortero de escayola y luego le incorporamos la textura a través de una piel. Eso lo veremos en la réplica final. Molde de silicona, piedra caliza artificial, con todos los volúmenes, texturas, grietas y demás, y sobre eso pintamos nuestro primer Altamira. Este era yo entonces. Y aquí, montado ya en Japón, el techo, el fragmento de 35 metros cuadrados del techo polícromo. Este fue nuestro primer facsímil de Altamira. Y luego la cueva completa, es la sala de polícromos, que son 200 metros cuadrados completa. Aquí esto, pues las primeras reuniones con José Antonio Laseras, Matilde y yo, en Altamira, en la cueva, viendo que teníamos que ponernos a trabajar. Y entonces empezó el registro fotográfico. Esto es anecdótico. Esto es para un documental que rodé en el 78, ya iluminando Altamira y fotografiando Altamira. Luego esto para una tesis doctoral en el 88. Luego esto, el diario de cuando empezamos la réplica definitiva, la neocueva de Altamira, la que está allí en el Museo de Santillana, y aquí estoy yo otra vez en el 98 haciendo fotos de Altamira. O sea, en fin, y tomando datos y estudiándolo, porque claro, la idea
que eso quiero que quede muy claro, es la siguiente. Nosotros estudiamos el arte rupestre desde el punto de vista de artistas, de colegas, de aquella gente, aunque actuales, ¿no? Entonces, nosotros miramos, lo analizamos desde el punto de vista, digamos, técnico, desde el punto de vista plástico. ¿Por dónde empezó? ¿Qué protocolo siguió? Intentamos no poner nada de nuestra cosecha, intentar ponernos en la piel del autor o de los autores paleolíticos. Entonces, ¿cómo trabajó? ¿Qué proceso siguió? ¿Qué hizo primero y qué hizo después? ¿Qué materiales empleó? Y siempre hemos llegado a la misma conclusión, siempre. El arte paleolítico lo hacían personas concretas, personajes únicos, personajes que tenían esas dotes del dibujo y la pintura y eran reconocidos por el resto del grupo. No era una actividad del grupo, era una actividad individual. Pero todas las teorías del significado del arte, que hay muchas, podríamos debatir sobre ello horas, pero puede que sea una mezcla de todas ellas. Pero lo que está claro es que cuando ellos se ponían a trabajar para pintar bisontes, ciervas o lo que fuera, o signos, se convertían en un profesional. Entonces se buscaban los mejores materiales, los mejores útiles, los mejores buriles, los mejores pigmentos. Y se convertía, sin él saberlo, en un artista profesional para hacer un trabajo concreto y que saliera lo mejor posible. Aquí, esto es para la réplica, esto es en la cola de caballo, que también hicimos un fragmento. Es un escáner 3D que hace barridos y toma puntos en los 3 ejes X, Y, Z y la réplica la definitiva, la neocueva, no está hecha por curvas de nivel, está hecha por un escáner que tomaba 1 millón de puntos por metro cuadrado en cada barrido. Es decir, un punto cada milímetro situado en los 3 ejes. Con eso se obtenía un mapa virtual en 3 dimensiones que, una vez cosidos todos los barridos de 200 metros cuadrados, pues este es el mapa virtual que ofrecía. Este es el techo completo de Altamira. Aquí se ven claramente los volúmenes que ocupan luego algunos bisontes, pero este es el techo completo, 200 metros cuadrados. Entonces, con esos datos, una fresadora de las que tallan coches y esas cosas, iba tallando en bloques de 1 metro cuadrado de por span de alta densidad, primero con una fresa de tamaño considerable y luego se iba cambiando hasta una más fina para los detalles y se iban tallando el mosaico, ¿veis? Que luego se iba juntando como un rompecabezas de todo el techo de la cueva. En este caso Altamira, pero hemos hecho otras muchas. Luego, esto es muy importante, para nosotros estaba claro que la textura tiene que ser la misma. Cualquier persona que haya hecho un dibujo o una raya sobre un papel sabe que dependiendo de si el papel es más o menos texturizado o satinado, el trazo queda distinto. El techo de Altamira tiene distintas texturas, desde muy suave, muy fina, hasta muy rugosa. Y la pintura en cada una de las zonas queda distinto. Así que la textura era fundamental y teníamos que reproducirla. Hicimos un mapa de texturas del techo de Altamira, clasificamos en 10 texturas diferentes y luego fuimos por la cueva buscando texturas similares en zonas libres de arte, por supuesto. Y obtuvimos moldes de silicona de esas texturas, de esas otras 10 texturas distintas, y los fundimos sobre cera. Es decir, cogíamos la sábana de silicona con cada textura, dábamos cera caliente con una brocha, despegábamos y teníamos una piel de menos de 1 milímetro con cada textura que luego íbamos adhiriendo a las zonas análogas en la réplica. Aquí estamos poniendo las texturas sobre las piezas ya unidas todas de por span. Veis aquí, se ven distintos trozos de la sala de polícromos en el taller. Y luego, por proyección con cámaras métricas, tallábamos las grietas. Que no se os quede la idea de que hemos pintado por proyección, porque no es eso. Ahora os diré precisamente justo lo contrario. Tallábamos las grietas, porque las grietas tenían que estar en su lugar y en su trazado exacto. Entonces, luego, algunas muy finas, pues las teníamos que hacer en base a lo que habíamos tallado, viéndolo sobre ampliaciones fotográficas de la original y así. Kilómetros de grietas tallados en el modelo. Este es el modelo, por span y cera, en el que están los volúmenes, las grietas, la textura ya incorporado. Y ahí, sobre esa película de cera, fue donde hicimos los grabados. Es la única técnica distinta de los autores paleolíticos. El grabado no lo hicimos sobre la piedra, porque el grabado es muy difícil de que la mano te obedezca en un sitio duro para hacer el mismo trazado que hicieron ellos. Mientras que por la cera sí nos movíamos bien haciendo el grabado. De modo que en ese modelo en por span y cera quedó todo lo que es la geografía del original. Es decir, los volúmenes, las grietas, la textura y el grabado.
Entonces el modelo se cortó por grietas, las grietas más anchas, y se hicieron moldes de cada una de las piezas. Varias capas de silicona y luego una carcasa rígida de fibra de vidrio reforzada con tubo de acero, porque la silicona, una vez que la desmoldeas, es como flácida y podemos perder el movimiento de la roca. O sea que antes de desmoldear había que protegerla con una carcasa rígida con tubo de acero. Así que de cada pieza del techo salían estas cosas. Las crestitas esas son grietas, la hondonada es un volumen, etc. Entonces hicimos una pasta pétrea que al 85% era piedra caliza molida y luego el resto era pues, un cemento, un aglutinante y minerales para conseguir el color de base que tiene la cueva original. Cada cueva que hemos hecho, la base de la pared tiene un color distinto y ese iba ya en el mortero que hacíamos. Y luego el mortero se dio en cada pieza con paleta, no se podía ni proyectar, es como piedra caliza. Así queda desmoldeada, aquí hay varias piezas unidas, desmoldeadas ya, y para evitar que el aglutinante este sintético que habíamos usado como cemento impidiera que absorbiera bien el color cuando pintáramos, se chorreó con chorro de agua y arena y ya teníamos el color de base de la cueva del techo de Altamira y todo lo demás, volúmenes, grietas, textura y grabados. Y entonces, aquí estamos montando las piezas, ¿veis? Son distintas piezas que van atornilladas por detrás, pero es piedra. Porque cuando yo visito la réplica y oigo decir lo de esto es cartón piedra, que por cierto, ¿alguien sabe qué es el cartón piedra? Porque yo nunca he sabido qué es el cartón piedra. Es piedra caliza. Piedra caliza son 2,5 centímetros de piedra caliza, luego 2 centímetros más de fibra de vidrio y tiene la misma absorción que la piedra caliza de una cueva original. Así que, entonces, pues, ¿qué empleamos? Los mismos pigmentos que ellos. Es decir, nuestro criterio era claro. No vamos a emplear nada que ellos no pudieran emplear. No hemos empleado ni un pincel, ni una pintura acrílica, ni nada que ellos no empleasen. Hemos empleado nuestras manos, carbón, óxido de hierro y agua. Solo eso. Entonces aquí, de hecho, aquí veis unas piezas de siles que es con las que hemos pulverizado un poco los minerales. Aquí tenemos limonita, óxido de hierro, carbón, y son los pigmentos que hemos utilizado. Y luego, como casi todos los bisontes son rojos, pero no son del mismo rojo. Hay matices según el núcleo de óxido de hierro que usase para cada bisonte y se le gastaba y cogía otro, ¿no? Piedras, son piedras que hemos ido cogiendo del monte, ¿no? Entonces hicimos una especie de tabla de distintos rojos con los óxidos de hierro que habíamos conseguido encontrar nosotros también trotando por los montes. Y lo presentamos para ver cuál era el coincidente con cada bisonte de Altamira. Y ya, a dibujar. ¿Cómo? Pues como ellos. Carbón, el negro, y extendiéndolo con la mano, mojándolo, siempre pulverizando sobre la roca agua para que estuviera húmedo, y con nuestras manos. Aquí está mi hija, que hizo también Bellas Artes, con los núcleos de estas piedras que vemos aquí, es óxido de hierro, y está machacándolos con un canto rodado, que es con lo mismo que ellos lo machacarían, no había molinos eléctricos para moler la piedra, para que tuviera el mismo grano que tenía el que ellos utilizaron, y pues hemos obtenido todos estos colores de rocas del monte. Aquí tenemos como 20 piezas unidas, sin terminar de apretar, por eso se nota perfectamente cuál es cada una, precisamente de la zona de la derecha de la grieta, la menos conocida y la que menos bisontes tiene. Y ya pues nos pusimos a pintar, siempre mojando antes. Estas zonas más oscuras es porque están recién mojadas y cambia el color. Se humedece y cambia el color. Y ahí, pintando, aquí está Matilde, aquí estoy yo en el andamio. Y fue saliendo así la réplica. Aquí hay uno de los caballos que queda oculto por un bisonte y aquí el proceso fue eso, primero pintar el caballo y luego el bisonte cómo lo tapó. Y como siempre, la técnica que os acabo de contar, carbón, agua, nuestras manos, óxido de hierro y nada más. Aquí hay un proceso de estas dos figuras en esta pieza, en estas dos bisontes encogidos, la hembra y el macho, y el proceso.
ya unido a otras piezas, que iba conformándose la réplica, ¿no? Y hay una cosa también importante, y es que hemos tratado toda la superficie con el mismo detalle que las figuras. O sea, no hemos hecho figuras de bisontes pegadas en un soporte plano. Fijaros cada vez que uníamos una pieza nueva, cómo venía de cruda. Y todos los óxidos, las eflorescencias, las manchas de la piedra y tal, se iban incorporando con la misma precisión que las figuras. Entonces íbamos completándolo así. El techo íbamos montando piezas una al lado de otra, no cabía todo en la nave al mismo tiempo y teníamos que ir juntándolas, ¿no? La cierva de 2,20 metros. Esto es que me quisieron rodar un plano que se proyecta en el Museo de Altamira, en el que se viera como si yo fuera un paleolítico pintando uno de los bisontes. Solo se ve el brazo, por eso me pinté el brazo así de óxido de hierro y tal. ¿Veis? Esta es otra de las réplicas de Altamira, la que está en el Parque de la Prehistoria de Teberga, en Asturias, que son 50 metros cuadrados solo, y ya terminada, ¿no? Y aquí dando toques finales, y al final, pues, a desmontarlo por piezas para trasladarlo al Museo de Altamira. Una cosa que quería contaros es que cuando hemos pintado las figuras, Altamira y todas las demás que hemos hecho, lo primero que hemos hecho es estudiar muy a fondo cómo trabajaba cada autor. Desde nuestra perspectiva de pintores, de artistas. Entonces, nunca hemos calcado nada. Nunca hemos hecho ninguna figura por proyección. Eso es absurdo, porque el trazo no queda igual. Los autores originales, cuando tenían que hacer un trazo, por ejemplo, hay trazos en los bisontes de Altamira que tienen 1,20 metros de un solo trazo sin parar. Con lo cual hemos deducido que por la altura en la que estaba respecto al techo y la extensión de la cintura y la longitud del brazo, hemos calculado que el autor podía tener 1,80 metros. Por eso pensamos que posiblemente fuera un hombre. Porque si no, no da para un trazo de esa longitud en una sola vez. Entonces, lo que hemos hecho es estudiar cada trazo por dónde va y hacerlo con el supuestamente misma decisión que los autores originales, porque si no, no queda igual. Entonces, vemos que el trazo que une la jiba con el cuarto trasero, pues va así, pasa junto a esta grieta, junto a este poro más gordo, junto a tal, hace así este recorrido. Tiene que ser el mismo, porque si no, ya no es un facsímil, pero al hacerlo es ¡chas!, con decisión. No hay nada calcado ni nada tal. Está hecho por un artista que se ha metido en la piel de ese otro artista sin poner nada de su cosecha para conseguir hacer lo mismo que él hizo. Y esa es una visión que hemos tenido siempre mucha atención a ese punto, ¿no? Y nada, esto es el Museo de Altamira, donde se instaló el facsímil, la réplica, en el que se incluyó también la zona del vestíbulo con una supuesta excavación arqueológica en la que aparecen los dos niveles, madraniense y solutrense. Esto es el vestíbulo, fijaros qué boca más amplia tenía, ¿veis? 18 metros de boca. Esto Manolo Hoyos fue el que nos dijo cómo era geológicamente la entrada original en el momento de estar habitado. Y esta es la zona vestibular y esto es dando los toques de que esa es la única otra licencia que nos permitimos. Altamira está en un museo y un museo tiene ya varios millones de visitas, la réplica de Santillana, y hay que hacer mantenimiento. Si nosotros dejábamos eso directamente pintado sin que tuviera la humedad de la roca de la cueva original, pues el pigmento en polvo terminaría cayendo. Así que tuvimos que barnizarlo. De hecho, la réplica se ha limpiado ya 3 veces con aire comprimido. Entonces, si no hubiéramos protegido con barniz, habría desaparecido todas las figuras, ¿no? Entonces lo barnizamos con un barniz que nos garantizaron de la casa Rembrandt, un barniz mate todo el techo, y luego sobre esas zonas, las zonas que están húmedas y que tienen agua, le dimos un barniz brillante para dar la sensación de humedad. Todo lo demás es como el original, óxido de hierro, carbón, caliza, pero
al final hubo que protegerlo con un barniz y aquí estamos dando precisamente hay zonas de goteo y hemos puesto una gota de resina epoxi que parece que es una gota que va a caer. Aquí estamos dando los últimos toques en la réplica ya una vez montada y el barniz. Así estamos como astronautas protegidos. Esta es una recreación de lo que podía ser la cueva originalmente, con una empalizada, con un esqueleto de oso de las cavernas y la visión de la boca de la cueva y lo que es la sala de pinturas cuando estaba habitada. O sea, una zona cercana a la boca, pero que no llegaría luz suficiente para pintar. Y aquí terminado e inaugurada la réplica. Este es el trasdos, en el que vemos todas las piezas esas unidas por la solapa con los tornillos, colgado de cables de acero inoxidable de la estructura del museo. Y esta es la tercera réplica, la que hicimos para el Parque de la Prehistoria de Teberga, en Asturias, que son 50 metros cuadrados de Altamira. Todo esto tiene un trabajo tremendo de registro, de investigación, de estudio y de ponernos en la piel de cada artista, porque aquí estamos en la Cueva de la Garma, esta es Raquel, y aquí estoy en el camarín de los Cestiformes de la Cueva del Castillo, aquí también estoy en la Cueva del Castillo. Hay veces que hay que tomar posturas incómodas para hacer el registro. Ahí estoy yo subido en el camarín de la Pasiega, aquí en Hornos, en la Pasiega, Tito Bustillo. Tito Bustillo también hemos hecho un facsímil del panel principal. Tito Bustillo es brutal, está en Ribadesella, en Asturias, y es una cueva impresionante desde el punto de vista de cueva decorada de la prehistoria. Y también en el Parque de la Prehistoria en Asturias hemos hecho un gran fragmento del panel principal donde están los caballos y los renos, que claro, primero hay que fotografiarlo, documentarlo, estudiarlo y luego pintarlo. Aquí estoy pintándolo y son las mismas técnicas que ellos. Aquí ya montado en el parque, en el museo. Hemos reproducido también Covaciella, en Asturias, lo de siempre, primero el registro y después, esta es la original y esto es haciendo el facsímil, la cueva de Llonín, también en Asturias, estudiándola, incluso con una mini impresora para ver las fotos que íbamos haciendo y marcar lo que se veía y lo que no se veía. Este es el panel, el original y la copia. El diedro del caballo y el reno de la Cueva de las Monedas en Cantabria, el sector 4 de la Cueva de la Garma, en fin. Y con esto terminamos. Una hora clavada. Bueno, de nuevo puntualidad hispánica de la buena. A las 8, justa. Pues es su turno. Si tienen alguna pregunta, no vamos a tener micrófonos esta vez por las limitaciones del COVID, pero pueden hacer la pregunta y yo creo que nos escucharemos. Háblame muy claro porque estoy un poco sordo. Ha dicho antes que siempre pintaban a favor de Pedro, ¿no? Sí, el autor de los bisontes de Altamira. De un lado y hacia el otro, cuando estaban cambiados de... Sí, sí, pero siempre a favor del pelaje. O sea, si mira para allá es así y si mira para acá es así. Pero siempre acariciando al animal. Sí, sí. Sí. Bueno, ese es uno de los grandes misterios. ¿Dónde aprendieron a dibujar y a grabar esa gente? Y además el grabado no se puede corregir, el dibujo aún. De hecho, nosotros, siendo facsímiles, pero al ser piedra caliza,
lo que pintábamos en rojo, si teníamos que corregirlo, había que volver a chorrear con agua y arena, porque en el breve tiempo de un día para otro, el pigmento lo había absorbido la caliza y ya no se borraba. O sea, el carbón aún. Entonces, puede haber rectificaciones, pero el grabado no. Entonces, ¿dónde aprendieron a dibujar? Claro, no me puedo extender porque me ha dicho que tenía que ser 1 hora como máximo, que por cierto he sido clavado. Pero hay piezas de arte mueble que te quedas fascinado de cómo con un buril de siles sobre una pieza de asta de reno, de ciervo o de hueso, recién muerto, que está más duro que las piedras, hacer ese grabado de inciso con esa precisión, esa destreza, yo alucino. O sea, ¿y dónde aprendieron a dibujar? Pues se supone que en el suelo de la tierra, de la cueva, en la arena de la playa, yo qué sé. Pero estaba claro que son grandes pintores, grandes dibujantes. Y luego, además, después de tantos años estudiando a esta gente, lo que tengo claro es eso que he dicho antes, que eran personajes únicos, que eran personajes que se habían formado en eso. Seguramente, incluso, vamos a elucubrar, el padre luego enseñaba a su hijo, porque tiene una destreza especial. Y hay cuevas que se llaman cuevas monográficas, covalanas. Es una cueva que todo el mundo coincide en que entró allí un señor o una señora y pintó todas esas ciervas en rojo, tal, y es un solo autor, está clarísimo. Y así hay muchos yacimientos. El camarín de las chimeneas, los ciervos esos negros de carbón, están hechos por una sola persona, y así sucesivamente. Y luego hay además una relación entre tamaño de las figuras, aprovechamiento del soporte y tipo de animal. O sea que hay todo un lenguaje que se nos escapa y que yo soy poco optimista, se nos escapará siempre respecto a qué quisieron decirnos. Las teorías pues empezaron por el arte, para decorar las cuevas, luego invocaciones a la caza y a la fertilidad, luego toda la simbología sexual del orangután, que está muy bien, por cierto, y sigue siendo válida. Y yo creo que era un poco de todo. Es una forma de comunicación, es un lenguaje, es una escritura, pero hecha por artistas, luego también es arte. Todo el arte es una escritura. ¿O acaso la Capilla Sixtina no nos están contando historias? O las Meninas, o el Guernica, ¿no? Todo el arte es, aparte de arte, un lenguaje. Y el arte paleolítico, lo único es que ha pasado tanto tiempo que como no hemos encontrado la piedra roseta del arte paleolítico, nunca terminaremos de saber el significado. Soy pesimista. Dime. Más fuerte. ¿Que fue planificado? ¿Se hicieron las piedras? Sí. ¿Lo hizo una sola persona? Sí. ¿Y lo hizo toda vez? Sí. Sí. Bueno, pero hay una cosa. En el techo de Altamira, las dataciones que se han hecho por la serie de uranio-torio, que es una técnica, porque claro, es una técnica directa. Hasta ahora se clasificaba el arte paleolítico por culturas y no estaba mal. O sea, asociaba a cultura solutrense, gravetiense, briñaciense. En muchos casos coincide. Luego, cuando se descubrió el sistema de datación por carbono 14 radiactivo, coincidió en la mayoría de los casos las estimaciones por estilos con las dataciones objetivas. Pero el carbón, siempre que sea carbón vegetal, se puede datar por radiocarbono. Pero el pigmento rojo es un mineral que puede tener miles, millones de años, ¿no? Pero entonces hay una nueva técnica, que no me voy a enrollar sobre ella, por series de uranio-torio, que ya se puede datar por la capa calcárea que en algunos casos cubre la pintura. Entonces los isótopos de uranio y de torio van desprendiendo electrones a una velocidad y entonces se sabe cuándo esa capa cubrió la pintura. Si se analiza la base sobre la que está la pintura y luego la que está encima, una especie de sándwich, la pintura está entre ambas, ¿no? Ese es el sistema. Y en Altamira hay un signo así, que se dató hace pocos años por la serie de uranio en 36.000 años. Es decir, en ese techo ya pintó la gente hace 36.000 años. Luego, la tribu gravetiense, los caballos rojos, pueden tener entre 18 y 20.000 años de antigüedad. Los bisontes, unos 15.000. Y luego las últimas figuras en trazo negro sencillo de unos caballos y tal, 12.500. Luego se hundió la cornisa de la entrada, no pilló a ningún cojo, con lo cual salieron todos, y
y se selló la cueva. Luego, desde hace 36.000 años hasta hace 12.500, estuvieron pintando en ese techo. Y naturalmente no fue la misma persona. ¿Cómo? Pero cuando hablamos de una tribu concreta, de una ocupación concreta, yo creo que siempre fue un solo autor. Dime, Mari Carmen. ¿Podemos saber cuánto tiempo tardó Esa pregunta me la has hecho porque te la sabes, ¿no? Bueno, pues cuando yo he contado al principio, cuando con mi jefe, don Martín Almagro, yo fui a la cueva de Chufín. No lo he contado porque, como me ha dicho, tiene la culpa de todo. Que fuera breve, pero de esto hace 50 y tantos, ¿no? Años. Entonces, después de Chufín me dice, Saura, ¿conoce usted Altamira? Digo, no. Él tenía que pasar por Altamira por algo, Almagro. Y entonces, pues, nos fuimos a Altamira. Yo entré en Altamira de la mano de don Martín Almagro. Y me quedé estupefacto. O sea, y sigo entrando en Altamira y sigo emocionándome y se me siguen saltando las lágrimas. O sea, porque de verdad que, no ya por lo importante que es, sino por lo que representa. Y como obra de arte es brutal. Si hay gente que llora viendo las Meninas, yo mismo, ¿no? ¿Por qué no vamos a llorar viendo Altamira, no? Entonces, cuando yo me quedé viendo aquellos bisontes que desde entonces supe que eran 25 y que me los sé de memoria todos, los he pintado 3 veces, pues cuando volvíamos en el coche oficial, le digo, don Martín, pensar que el autor de los bisontes se los hizo todos en un mes. Y dice, ¿qué está usted diciendo? Es la obra cumbre del arte paleolítico. Digo, ya, pero el que sabe pintar se pinta un bisonte en un día como máximo. Y hay 25. Es decir, un tío tiene que ser fuerte, porque todo el grabado es duro sobre la roca, ¿vale? El grabado, tal. Pero en una mañana se puede pintar un bisonte. ¿En serio? Digo, yo creo que sí. Demuéstremelo. Claro, el lunes, aquí en el museo, don Martín, le dije, bueno, pues vamos a ver. Montamos 2 borriquetas altas, un tablero, un papel continuo de ese marrón, y así a una altura así sobre el suelo, y yo me metí debajo y pinté un bisonte. Yo terminé todo manchado de pintura, claro, estaba así en el techo. Luego lo puse vertical en el despacho. Don Martín, el bisonte. Llegó al despacho y dijo, lo siento porque voy a decir exactamente lo que dijo. Coño, tenía usted razón, se ha hecho un bisonte en un día. Digo, en un día no, en una mañana. Y claro que sí. Entonces es eso, o sea, hay lugares, hay cuevas que, independientemente de que las distintas ocupaciones humanas hayan tenido milenios entre una y otra, pero cuando el que llegó se puso a pintar caballos, lo hizo en una semana. Porque sabía pintar caballos, porque no solo los sabía pintar, cazar y descuartizar y comérselos. Entonces se los sabía de memoria, porque hay una cosa que también hemos notado, y es que a los animales pintados en las cuevas con arte paleolítico, a todos les cabe el esqueleto, aunque sean animales muy sintéticos, muy sintetizados en el trazado. Pero de repente ves la pequeña inflexión del omóplato y luego como tal, y luego la panza nunca es una curva que une las patas delanteras y traseras, siempre hay una inflexión porque se los saben de memoria, los han visto 1000 veces en las praderas y los han cazado y se los han comido. Y son todos cazadores y pintores y recolectores. Pero sí, sí. El camarín de las ciervas de las chimeneas, que es una joya de esta que te enamoras cuando llegas, está hecho en 1 hora, como máximo. El que sabe dibujar, yo me dibujo esos ciervos en 1 hora todos, si no tengo que copiarlos exactamente igual, claro. O sea que... ¿Ustedes cuánto tardaron en hacer la cueva? Bueno, esa pregunta me la han hecho más de una vez ya. Unos 30 años, no. O sea, es que yo llevo viendo Altamira, he rodado documentales sobre Altamira y el arte rupestre, llevo estudiándola, fotografiándola, pues 50 años de mi vida casi. Y gracias a eso, la completa, la neocueva de Altamira, la hicimos en 3 años. 3 años de dedicación absoluta, sábados y domingos incluidos.
pero era porque me sé cada grieta y cada volumen y cada bisonte, los he estudiado tanto que es una pregunta que tiene una respuesta doble, 30 años y 3 años de ejecución. ¿Alguna pregunta más? ¿Y por qué la réplica teniendo la cueva? ¿Por qué qué? ¿Por qué hacer una réplica teniendo la cueva? Qué gracioso. Es mi hermano, además, o sea que... es muy gracioso. Vamos a ver, en Altamira... Claro, que ¿por qué hicimos la réplica? Pues claro. Hicimos la réplica porque es un tema muy complejo, porque el conservar las cuevas decoradas para que no se deterioren y para que las vean los del futuro y por qué no las podemos ver nosotros, ¿no? Es un tema complicado. No es fácil de responder esa pregunta. Pero lo que está claro es que es un milagro que yacimientos tan antiguos hayan llegado así hasta nosotros. Y no sabemos cómo hacer para conservarlo. De hecho, hay algunas cuevas que las visitas las han destruido por las bacterias que llevamos en los pies, en los zapatos, por tal. O sea, y bueno, en fin, que es un tema difícil de gestionar. De hecho, las cuevas que se descubren últimamente, si son suficientemente significativas, se hacen réplicas y si no, pues nada, pero no se visitan, porque es un tema difícil. No tenemos derecho a destruirlo, a lo mejor. De hecho, solo el cambio climático está cambiando algunas cuevas, porque esos 2 o 3 grados que puede subir la temperatura hace que proliferen millones de bacterias que invaden las pinturas, que se las comen. O sea, es un tema muy complicado. En cuanto a la maestría, hay un trabajo de Olivia Rivero sobre la destreza de los grabadores. En el arte mueve y ha conseguido dividir entre principiantes, intermedios y expertos. ¿No lo conoces? No he entendido la pregunta. Sobre los miles de espertización en el grabado, a partir del trabajo de Olivia Rivero. Olivia Rivero. ¿Qué ha dicho? ¿Qué? Un trabajo que tiene hecho sobre la destreza de los grabadores en arte mueble y ha conseguido dividir entre principiantes, intermedios y expertos. Claro. Es que a lo mejor el principiante es el mismo que luego se hizo experto. Claro. A lo mejor fue que cuando estaba aprendiendo son los más sencillos y luego fue aprendiendo. Ha estudiado los grabados estadísticamente y entonces ha llegado a esas conclusiones. Sí, de todas formas yo insisto, cuando vemos eso que hemos visto, la falange esa de bisonte con el uro grabado, a mí me gustaría tener más alumnos en mi facultad que fueran capaces de hacer eso sobre un hueso duro, recién muerto el animal, porque es difícil y no se le ha ido el buril de sílex, y además ni siquiera con un buril de acero, con un buril de sílex, un trozo de piedra. No sé si alguno ha visto alguna vez un buril de sílex, pero son cosas hasta difíciles de coger. Y luego hacen eso, o sea... Y bueno, hay una pieza que, como Eduardo me ha hecho... Hay una pieza que es el bastón perforado o bastón de mando de la cueva del Pendo, que tiene unas ciervas grabadas, que el ojo es una doble línea paralela con menos de 1 milímetro de separación entre una y otra, y no se le ha ido el buril. O sea, yo alucino de la destreza, la fuerza para hacer eso. Eran monstruos. Y nada. Dime.
Bueno, hay grandes misterios. Eso vas en cuevas decoradas que vas por una pared, pasas por una sala que hay una pared inmensa, impresionante, dices, y aquí no hay ni una raya, y luego llegas a un sitio más complicado y más tortuoso y está lleno de pinturas y grabados. Yo no sé si era la cueva la que les sugería, pero yo creo que más bien era la determinación previa de los autores. O sea, ellos iban, seguramente, esa es mi teoría, claro, no hay ninguna base que fundamente eso, pero ellos iban con la idea de hacer un tipo de animal, de hacer un tipo de cosa, porque era el lenguaje que tenían que usar en ese momento, y buscaban superficies que les fueran propicias del soporte, y del soporte pensando en el tamaño en el que ellos querían ejecutar esas figuras. Seguramente era algo así. Pero está claro que había una comunicación entre el cueva y autor, porque es algo que siempre se nos escapará, pero yo creo que la elección de dónde trabajaban es una cosa que seguramente se lo sugería el propio soporte, la propia sala o el propio lugar. Pero es elucubrar mucho. No te oigo. Es que estoy un poco duro de oído. Quería preguntar si habían influencias en otros contextos internacionales o culturales de preservación, las innovaciones que se ha hecho están ahora en práctica en otros sitios o, no sé, Sigo sin oír. ¿Qué dices? Si esas técnicas, lo que he entendido, si esas técnicas tienen paralelos en otras culturas posteriores, en otros... No, que las innovaciones técnicas que usted y su equipo ha hecho han influido otros contextos de preservación cultural, otros sitios. Sí, vuestro trabajo ha influenciado, vuestro trabajo de crear réplicas ha influenciado en otros equipos, a otros sitios, otras réplicas como las francesas, Bueno, entiendo, sí. A ver, nosotros no hemos pretendido hacer algo que parezca Altamira o Tito Bustillo, no. Nosotros hemos querido hacer Altamira. Es decir, tuvimos muy claro, de esto tenemos anécdotas hasta con ministros, cuando estábamos en ello. Nosotros teníamos muy claro que no podíamos hacer algo que visualmente pareciera Altamira, por ejemplo, sino Altamira. Hay muchas cosas en la réplica que ni siquiera los guías del Museo de Altamira enseñan, porque está todo el grabado. Grabados y cosas que eran inéditas hasta que nosotros lo estudiamos para hacer la réplica, están incorporadas en la réplica. Es un facsímil, en todos los sentidos, en cuanto a las grietas, la textura, el soporte, los volúmenes, los grabados y la pintura. O sea que hemos pretendido hacer una cosa donde investigadores, prehistoriadores, puedan contar a los alumnos incluso Altamira, y así lo hacen. Y entonces, pues, anécdotas tengo todas, ¿no?, al respecto, como mis maestros en Bellas Artes, cuando yo hice la carrera, cuando visitaron la réplica, vinieron a felicitarme, ya jubilados y todo, ¿no?, porque había vuelto a hacer Altamira. Y ese era nuestro objetivo, hacer algo que convenciera a todo el mundo, incluso a los investigadores. O sea, y por supuesto no poner nada de nuestra cosecha, sino intentar por todos los medios conseguir trabajar como trabajó cada autor en cada momento. No sé si eso contesta la pregunta. Yo creo que, siguiendo su cuestión, ¿usted, por ejemplo, ha visitado las réplicas de Chauvet o de Lascaux? Sí, sí. Bueno, es que no está bien hablar mal de... Vamos a ver, hace poco hubo una exposición en el Museo de Altamira sobre eso y trajeron fragmentos de la última réplica de Chauvet, un fragmento de la misma técnica. Y el soporte era Gotelé, literalmente. Sensación de piedra, era como un decorado de Hollywood. Y yo decía, claro, nosotros seguramente nos hemos metido en eso porque también somos artistas y porque desde que somos pequeños y entramos en la facultad, pues
óleo sobre lienzo, óleo sobre lino, óleo sobre tabla, escultura sobre mármol de Carrara. O sea, el soporte era una cosa fundamental en toda obra de arte. Y aquí el soporte era fundamental. Nosotros teníamos que hacer ese mismo soporte porque la pintura no se comporta igual con un soporte que sea sensación de piedra a con un soporte que sea Altamira, o Tito Bustillo, o Covaciella. En cada caso nosotros hemos sido exhaustivos en eso, en las grietas, en la textura, en el soporte, en el color de base. No hemos hecho nada. Y a lo mejor 99 de cada 100 personas pasan por delante y no lo perciben. Me da igual. Yo quiero hacer eso, igual que el original. Y eso nos ha costado mucho esfuerzo y muchas horas que prácticamente no se ven, pero a mí eso me da igual. Yo quiero hacer un facsímil. Esa es la idea. Entonces, bueno, la primera réplica de Lascaux está hecha con cemento proyectado. Cemento proyectado y luego modelado hasta que fragua y luego pintado. Y está pintado con acrílicos, la primera réplica de Lascaux. O sea que la he visto, ¿qué me vas a contar? O sea, digo, no, lo nuestro es piedra caliza, es óxido de hierro, no hay acrílicos, no hay pinceles, no hay nada. Nos hemos convertido, a mí cuando mis compañeros profesores de mi facultad, donde doy clase de pintura y tal, y dicen, ¿tú qué pintura haces más? ¿Expresionismo abstracto, realismo fotográfico, tal? Digo, yo, pintura paleolítica. O sea, hombre, el autor de Altamira solo lo hizo una vez, yo ya lo he hecho 3 veces. Hay de todo, pero una de las espinitas que tiene, joder, es que me tiráis de la lengua, los franceses, es que en Lascaux no hay ni un sílex. Y en el castillo hay 18 metros de estratigrafía, de ocupación humana. En Tito Bustillo, en La Garma, tal. Pero luego hay cuevas en las que entraron, por ejemplo, en chimeneas, seguramente la gente de la cueva del castillo entró, pintó las ciervitas y se fue. En Covalanas no hay apenas yacimiento. Hay algunas cuevas que no. Pero es que en las francesas hay muy poco yacimiento. Eso lo tienen clavado, pero en el corazón. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir exactamente con que no hay nada en Lascaux? ¿No hay nada qué? Yacimiento de ocupación humana, restos de la comida, de los huesos de animales que cazaban, restos de hogueras, etc. ¿Qué deducimos de eso? ¿Cómo? ¿Qué podemos deducir o qué deduces tú de que no haya nada de... No lo sé. Hasta ahí no. O sea, no, vamos a ver. Es un misterio. De hecho, es una de las cosas que ellos se quejan ellos mismos, ¿no? Los prehistoriadores franceses, de que hay pocas cuevas con un... Bueno, la cueva del Castillo, en la cueva del Castillo ha excavado todo el mundo. Desde 130 años que se empezó a excavar, casi, ha excavado todo el mundo. Hasta Tellar de Sardén excavó en el Castillo. O sea, es que son 18 metros de ocupación. Desde Chelense, de hace 150.000 años. Luego hay 3 o 4 metros de paleolítico medio, que son los neandertales, y luego todo el paleolítico superior, y luego arriba del todo había cerámicas medievales, o sea, ni os cuento, 150.000 años viviendo en esa cueva, y restos de hogares, de comida, de huesos, de mandíbulas, de animales que cazaban, o sea, de todo. Y restos humanos, un poquito. Ese es otro de los misterios. Bueno, ahí estuvo a punto de involucrarme don Martín, porque como yo soy buceador y Cosquer está bajo el agua, pero la están haciendo bastante bien, la está haciendo Toselló, ¿no? Toselló, creo. Sí. Es que la cueva de Cosquer... Bueno, es que en aquella época del Paleolítico el mar estaba 90 metros más bajo que ahora, y entonces habrá muchas cuevas que estén inundadas. Y la cueva de Cosquer fue una. La entrada está a 30 metros de profundidad, está en la costa francesa, luego se asciende y se llega al aire y ahí está pintada, hay figuras pintadas ahí en Cosquer y están haciendo una réplica. Pero están haciendo una réplica porque esa sí que no se puede abrir al público. Han muerto ya varios buceadores intentando entrar. Y bueno.
Bueno, pues creo que hemos cubierto más que de sobra. Les agradecemos su presencia, todo el tiempo que han estado y no menos al conferenciante, aunque tiene cuerda para seguir un buen rato. Bueno, pues yo creo que con esto empiezan las vacaciones de verano también en el Museo Arqueológico y esperamos que el curso que viene les tengamos de nuevo aquí en diversas actividades y ya de una forma presencial, de forma continua y sistemática. Muchas gracias.